buenos días. Es un gusto para mí poderlos saludar nuevamente. Esta semana lo que veremos será un repaso general de todo el tercer trimestre que tuvimos. Espero estén listos. Empecemos. Vamos a ir por el primer tema. Y el primer tema es el texto argumentativo. ¿Se recuerdan ustedes que era un texto argumentativo? Vamos a ver si se recuerda. ¿Qué es un texto argumentativo? Vamos a ver, ¿qué es un texto? Empecemos por lo primero. ¿Qué es un texto? ¿No? El texto argumentativo, recuérdense que es uno de los tipos de textos más abordados en la escuela. Eso porque despierta la capacidad de expresar ideas, opiniones o la posición sobre determinados temas. Este tipo de texto incluye diferentes géneros como, pues, los artículos de opinión, las cartas argumentativas, ¿verdad? Entre otros. Realmente este tipo de texto busca convencer al lector sobre determinado asunto, por eso es indispensable tener fundamentos y tener una base, o sea, un punto de vista central sobre un determinado asunto. Solamente así será posible convencer al interlocutor sobre la visión, ¿verdad? Esos realmente son los textos argumentativos, ¿verdad? También pues recuerden que es cuando uno desarrolla un determinado argumento o razonamiento, ¿sí? La exposición de dicho razonamiento tiene el fin que los lectores convenzcan de la validez de un punto de vista, ¿verdad? Y en este caso, nosotros veremos el ensayo. Tiene una idea central de lo que deriva realmente a otras que apuntan a complementarlo. Y realmente el ensayo pues, es una pieza escrita que pertenece al género literario. Esta se caracteriza por el desarrollo de un tema de manera libre y personal. La característica del ensayo argumentativo son cuatro. Desde la primera es presentación de un punto de vista siguiendo la estructura estándar de todo ensayo, introducción, cuerpo o contenido y conclusión. Desarrollar los argumentos de forma detallada y coherente. 3. Analizar los pros y los contras, posiciones y opiniones relacionadas al tema. La 4. Presentar una conclusión que invita, mejor dicho, a un lector a tomar la posición del autor. Pero ¿cómo escribir un buen ensayo argumentativo? Recuérdense que existen 4 pasos. Y el primer paso es escoger un tema de interés que pueda sustentar una polémica, o mejor dicho, suscitar una polémica. 2. Investigar el tema a fondo, leer, investigar, conseguir bibliografías, ya posiciones a favor y posiciones en contra del argumento central. 3. Escribir un borrador, o como se le llama, ¿verdad? Un esqueleto en el párrafo, y párrafo por párrafo para que deba tener un orden y ver qué idea va después de la otra, ¿sí? Para tener esa coherencia y cohesión que necesitamos. ¿Sí? Y el paso número 4, escribir el ensayo completo y revisar la sintaxis, gramática, redacción, que debe de ser claro, atractivo de leer y contundente en la manera en la que se presentan las ideas. Así el lector esté o no esté de acuerdo, lo importante es proporcionar una lectura atrayente. Realmente es eso, ¿verdad? Eso es lo que debe de tener pues un texto argumentativo, el ensayo. Vamos al siguiente tema y en este caso vamos a ir recordando un poco acerca de qué es un texto. ¿Sí? Recuérdense que los textos son conjuntos de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten la idea de un autor. ¿Sí?
Hay que recordarse también que el texto argumentativo es un tipo de escrito que expresa coherencia a través de razonamientos que refutan o justifican algo, a fin de persuadir al lector. En este caso, tenemos pues, los recursos de la argumentación. Y realmente este tipo de recursos no son propiamente argumentos, hay que recordar, sino ciertas formas del discurso que contribuyen a la persuasión. Su empleo se funda en el hecho de que las palabras muchas veces poseen mayor fuerza por su forma que por su contenido. Y para ello nosotros tenemos cuatro recursos. La primera que es adecuación al registro, ¿verdad? La adecuación al registro se debe de caracterizar por ser formal y muy respetuoso de los protocolos sociales. Un discurso poco formal y nada respetuoso de los convencionalismos puede persuadir de la falta de seriedad de quien habla, ¿sí? Lo formal es de que nosotros siempre hablemos de manera coherente, que tenga sentido, ¿verdad? Usando las palabras adecuadas. La forma informal es cuando nosotros usamos unas palabras que quizá el profesor las pueda entender, como también puede hacer de que en el vocabulario del profesor, de quien sea que usted se esté pues comunicando, no le pueda entender, ya que el registro es bien diferente. Es por lo tanto hay que tener cuidado en hacer este tipo de adecuaciones, ¿verdad? Las adecuaciones del registro dependiendo de la forma en cómo usted le va a hablar a las demás personas en un discurso, ¿verdad? Tenemos la apelación a la segunda persona y pues para la argumentación es importante la formalidad. El uso de la segunda persona pueda crear una cercanía con el receptor, ¿sí? Y usted, por ejemplo, cuando le dice a alguien que cuando yo era, ¿verdad? O cuando tú, o sea, ese acercamiento a la segunda persona da como que muchas veces eh, pueda crear una cercanía o pueda hacer que la persona o su receptor se identifique con lo que usted esté proporcionando, ¿verdad? Ya que recuérdense de que esto es para generar una respuesta empática y así poder persuadir a su receptor en este caso, ¿verdad? A eso es lo que yo me refiero. Por ejemplo, cuando usted dice es grandioso y todo el mundo debería probarla, ¿verdad? En vez de decirle, tú te vas a sentir en la gloria, tienes que probarla. O sea, no es lo mismo. O sea, es la misma información, pero dichas de dos formas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces también tenemos, eso sería la persona, la segunda persona, y también tenemos la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Realmente se trata de aplicación de un concepto o una expresión sobre una idea o un objeto, al cual no describe de manera directa con la intención de sugerir una comparación y facilitar la comprensión, ya que es útil para persuadir al lector. ¿Sí? Porque realmente, pues la metáfora, como bien lo dice, ¿verdad? Sirve en la argumentación y es para persuadir y que consiste en utilizar no el nombre común para el asunto del que vamos a hablar, ¿verdad? O de lo que estamos hablando, sino uno construido por analogías con otras según nuestra intención, ¿verdad? Nosotros podemos buscar palabras agradables utilizando metáforas para así persuadir a nuestro receptor y que ellos se pongan a favor de nosotros, porque realmente eso es lo que queremos nosotros conseguir, ¿verdad? Que el receptor se ponga a favor de nosotros. Las preguntas retóricas, ¿sí? Tenemos a estas preguntas retóricas, se emplean realmente en el discurso y textos argumentativos, donde lo que se persigue es persuadir al receptor, al público, ¿verdad? O a un interlocutor en torno a un punto de vista sobre un asunto o cuestión y moverlo a sí, realmente moverlo a reflexionar
para que cambie su posición, ¿verdad? Eso es lo que quiere, ¿verdad? Esas son las preguntas retóricas porque la intención pues es obtener información necesariamente, ¿verdad? Provocar un cuestionamiento o enfatizar determinada idea, ¿sí? Y para ello nosotros en estas preguntas retóricas pues tenemos dos, ¿verdad? Que son provocar un cuestionamiento y enfatizar una idea. Cuando estamos hablando de provocar un cuestionamiento es convencer en un cambio de actitud a alguien, ¿verdad? Es cuestionar a esa persona, que hacerlo reflexionar para que pues cambie su forma de pensar. Cuando estamos hablando de enfatizar una idea es convencer de la importancia de una propuesta medida, ¿verdad? Realmente es eso. Entonces, seguimos con el siguiente tema, que son los errores en la falacia. Errores en la argumentación, las falacias. Pero antes de eso vamos a ir recordando un poco qué es argumentar. Pues realmente argumentar es una práctica que consiste en dar una serie de afirmaciones para apoyar otra afirmación cuya aceptación genera cierta duda. ¿Sí? Hay que recordar que las palabras o la falacia, ¿verdad? En este caso sería el argumentar. La falacia pues es un argumento en apariencia lógico y verdadero, pero que realmente es falso y esconde engaños o mentiras. Etimológicamente, pues viene del latín fallacia, ¿verdad? Porque realmente la palabra falacia se utiliza para designar aquellas argumentaciones defectuosas, pero que parecen correctas, ¿verdad? Su invalidez proviene del hecho de que violan las reglas del diálogo argumentativo o las reglas de la lógica. A continuación, pues vamos a ver algunas falacias, ¿sí? Y entre ellos, pues tenemos a la falacia ad minoratiam o de conclusión no pertinente. Y realmente este tipo de falacias son las que afirman que algo es verdad solo porque hasta el momento no se ha podido probar que es falso o viceversa, ¿verdad? Este tipo da pues no da una conclusión muy certera de que si es verdad o es mentira esa información. Y esos son los tipos de errores en la argumentación. Tenemos las segundas, que son las falacias circular. Se propone una tesis que defiende presentando razones, que significa lo mismo que la tesis, ¿verdad? Entonces, volver a redundar sobre la misma información, ¿verdad? Por eso se le llama falacia circular. Falacia ad hominem contra la persona. Ataca a la persona que emite el argumento desacreditándole para que los demás no la tengan en consideración, ¿verdad? Este más que todo, ¿verdad? Pretende refutar la opinión ajena atacando a la persona que la sostiene, sin entrar en el tema de la discusión, alegando únicamente supuestos o defectos o vicios de la persona que habla de la comunidad a la que pertenece. ¿Sí? También tenemos las falacias de autoridad. Y este tipo de falacias pues trata de intentar defender una opinión sin presentar pruebas o razones pertinentes, ya que consiste en apelar a una autoridad que carece de valor por no ser concreta, competente, imparcial o estar tergiversada la información, ¿verdad? Realmente pues trata de defender una opinión sin presentar pruebas, como les decía, o razones pertinentes, ¿verdad? Apelando a la personalidad o autoridad que no se compete en ese tema. Entonces, hay también errores en la falacia. También tenemos pues las falacias de ad bacalum o apelación a la fuerza. Y eso pues realmente trata la manera de sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza o en la amenaza,
pero sin aportar razones, ¿verdad? Este tipo de falacias, ¿verdad? Se trata más que todo de la amenaza, como así fueran buenas razones para apoyar una determinada, pues, opinión, ¿verdad? Es a la fuerza, o sea, porque yo lo digo, así se debe de hacer. Y entonces esos son errores que cometen muchas veces, ¿verdad? También pues tenemos ese tipo de errores. Para seguir con el tema, vamos a seguir con el repaso acumulativo. Y pues el repaso acumulativo consta de varios subtemas y entre ellos tenemos a la estructura de comparación. La estructura de comparación o la comparación es un proceso que hace el ser humano a fin de identificar mediante un análisis sensorial los diferentes aspectos que se relacionan o no entre dos o varios objetos. Su principal fundamento consiste en detallar las semejanzas o diferencias que presenten los elementos. También tenemos los argumentos que fortalecen o debilitan la tesis. Los argumentos que fortalecen la tesis son aquellos en los que los argumentos son objetivos. Los argumentos que debilitan la tesis son aquellos en los que los argumentos son subjetivos. Tenemos la inclusión y exclusión. La inclusión quiere decir, o mejor dicho, consiste en incluir un concepto en un grupo de palabras. Y la exclusión consiste en identificar la palabra en un conjunto de palabras que no tienen ninguna similaridad ni relación semántica con el enunciado o difieren estructuralmente con el conjunto conformado por las demás alternativas. Tenemos por último la eliminación e inclusión de oraciones. Esta eliminación consiste en eliminar una oración de un párrafo sin que afecte el sentido del texto al momento que realizamos la escritura. La inclusión consiste en agregar una oración a un párrafo y mejorar el sentido del texto. Con eso, pues seguimos con el tema, con los temas, y tenemos el texto en Internet. ¿Sí? ¿Qué son los textos en Internet? ¿Sí? Vamos a ir separando poco a poco y vamos a decir qué son los textos digitales. ¿Sí? En este momento, pues los textos digitales son contenidos escritos y difundidos en el ambiente digital, ¿sí? Con la finalidad de informar, comunicar, expresar o promocionar algún, alguna, algún Cuando estamos hablando de informar es porque es de carácter informativo, comunicar porque estamos comunicándole al resto de la población y el promocionar es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una academia de inglés. Nosotros queremos que todos los demás pues incluyan en esta academia de inglés para mejorar así nuestras habilidades. A eso es a lo que me refiero. Realmente está dirigido a un público más segmentado, ¿verdad? Independientemente de su ubicación geográfica, ya que el lector puede estar en cualquier lugar del mundo, dando, dado que realmente se utiliza el Internet como medio de circulación. En este caso, nosotros vamos a ver el post, ¿sí? Y realmente, pues el post es todo que el contenido sea articulado de opinión, noticia u otro género que un autor publica en un blog, ¿sí? Este puede ser de carácter corporativo o meramente ocioso, pero siempre tiene como meta arrojar información o reflejar una idea, además de facilitar que los usuarios encuentren en la web, ¿verdad? Donde se recoge a través de buscadores y además plataformas online. La estructura de un post está compuesta por un conjunto de elementos y pasos necesarios que no solo para que el autor organice
el contenido, sino también para mejorar la productividad del material y la experiencia del uso, logrando así una lectura mucho más dinámica, ¿sí? Para tener, tener la objetividad de poder realizar un post, algo que no debemos olvidar jamás es cómo está conformado, cuál es la estructura de este post, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos pues el título. La estructura se consta del título, la introducción, el desarrollo de subtemas y el cierre, ¿verdad? Entonces, también vamos a agregar algo así, a algo que se le llama como pues el call to action, que sería llamada a la acción. El título. Realmente el título del post es lo que determina si las personas pues, van a hacer clic en el enlace del contenido u otro, ¿verdad? Una de las cosas que recordemos es que solo pensar en el título después de escribir el texto. Esa es tal vez una de las mejores recomendaciones para no causar una ruptura en la expectativa que queremos con el texto, ¿verdad? Que estamos produciendo. Una vez que el artículo esté listo, es más fácil crear un titular que esté bien relacionado al contenido y que además también sea atractivo, ¿verdad? En la introducción, realmente nunca hay que subestimar las primeras palabras, ¿verdad? De un texto. Pues haber logrado que alguien haya dado clic al enlace ya es bastante pues accesible, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros nos tenemos que encargar que la introducción sea una introducción agradable, simpática y atractiva, ¿verdad? Para que el lector, en este caso, pues identifique con el tema que ustedes están planteando, ¿sí? En el desarrollo de los subtemas, cuando se habla, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer acá es desarrollar bien los demás subtemas, si en dado caso tiene, ¿verdad? Si estamos hablando de un solo tema, entonces de meter todos los párrafos de desarrollo de secuencia para darle un sentido, una lógica, una coherencia, ¿verdad? A la producción que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Argumentando de manera pues correcta, ¿verdad? Podemos colocar ejemplos, podemos colocar una infinidad de cosas que nos pueden pues servir para poder reforzar esa, esa producción que estamos haciendo, ¿verdad? Pues realmente algo que tenemos que hacer es que tenemos que dividir todo el texto por párrafos. Eso es algo muy importante. Se pueden usar los que les llaman los bullet points, ¿verdad? Que es como por ejemplo usar palabras en negría, palabras en cursivas, citas bibliográficas, ¿verdad? O citas de algunos autores y otros estilos. Pero hay que tener cuidado de que el texto pues no quede tan exagerado de información visual, ¿verdad? Porque entonces ya no sabemos ni qué ver. Podemos incorporar imágenes, videos, audios, tweets, publicaciones, ¿verdad? En Facebook, en Instagram, y entonces podemos hacer todos esos tipos de párrafos. Los párrafos de cierre, o mejor dicho, la conclusión, esto es lo que le va a dar carácter, ¿verdad?, a nuestro post. En ello, pues nosotros tenemos que contar muy bien el final, a modo de que no quede, pues, como que dejar una duda en el lector, ¿verdad? Recuérdense de que al momento de hacer la conclusión es recapitular lo que se ha dicho y reforzar el objetivo principal del artículo. El call to action, ¿verdad? Al final del texto muchas veces se recomienda utilizar este call to action justo pues debajo de la publicación. Esto debido a que al terminar la lectura es indicado llevar al lector que realice alguna acción dentro de su sitio, ¿verdad? Para conducirlo en el proceso, pues si queremos que nos compren o queremos que se interesen más por por el tema que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Sí? También tenemos la conexión. Entonces tenemos varias, ¿verdad? Entre ellas tenemos por orden,
la conexión orden, que marca partes distintas en las que se organiza la información del texto. Estas pueden ser enumeradas, por ejemplo, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿verdad? Cuando estamos hablando, también tenemos nosotros, pues, las de secuencia. Y estas de secuencia indica una sucesión temporal. Entonces en ellas podemos utilizar las palabras antes, después, luego, mientras, cuando, enseguida. También tenemos las de adición. Se usan para aumentar la información. Y estas palabras podemos utilizar la y, el i, ni, también, además, asimismo, no solo, sino aparte de ello, incluso más aún. Los disyuntivos, ¿verdad? En este caso es otro tipo de cohesión, sirve para señalar la posibilidad de elegir entre opciones. Y entre ellos tenemos el o, el ya, el sea o bien, ¿verdad? También tenemos los que son los condicionales, que proceden a una condición o expresan una posibilidad. Y las palabras que podemos utilizar es el sí, siempre y cuando, siempre que, a condiciones de, ¿verdad? También tenemos la cohesión de contraste y señala la relación de oposición total. Y las palabras que podemos utilizar son más bien, pero, si no, más, sin embargo, pero, el contrario, no obstante. ¿Sí? También tenemos los de causa, que proceden el motivo o la razón de lo expuesto anteriormente. Y las palabras que podemos utilizar es porque, pues, ya que, puesto que, debido a, como consecuencia de, a causa de, en vista de. ¿Sí? También tenemos la conexión consecuencias. Y las consecuencias pues anuncian el resultado de lo que ha mencionado previamente. A estos, las otras palabras podemos utilizar entonces por esta razón, por lo tanto. También tenemos la conexión de equivalencias. Dice lo mismo en otros términos y las palabras que podemos utilizar en otras palabras, es decir, o sea, en otros términos. Las de concesión, también tenemos la conexión de concesión y señala las relaciones de oposición parcial. Y las palabras que podemos utilizar es el aunque, pese a, un, cuando, aún sí, si bien, a pesar de. ¿Verdad? También tenemos las de evidencias que señalan lo obvio y las palabras que podemos utilizar es evidentemente, obviamente, en efecto. También tenemos la conexión de ejemplificación que anuncian un ejemplo y las palabras que podemos utilizar son por ejemplo y así. Y la conexión de finalidad, a este tipo pues utilizamos las palabras la finalidad de, ¿verdad? El siguiente tema que vamos a ver es la coherencia y progresión temática. Acá pues es la forma como las ideas desarrollan el tema y los subtemas. Tenemos entre ellas, bueno, estos tipos de progresión temática realmente pues son tres, ¿verdad? Y es más que todo para darle coherencia a lo que vamos a producir, ya que es la forma como las ideas desarrollan el tema y los subtemas, ¿sí? Tenemos entonces el de tema constante. Cuando las ideas se refieren al mismo tema, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando el día estaba tranquilo y era ideal para descansar. ¿A qué estamos hablando? Estamos hablando pues del día, ¿verdad? El tema sería el día. Por lo tanto, es de tema constante. Seguimos hablando del mismo tema. También tenemos los de temas derivados, que es cuando el tema se ramifica en varias, pues, en varias ideas distintas, ¿verdad?
como por ejemplo los movimientos literarios son tres, ¿verdad? La lírica, narrativa y drama. En primer lugar, la lírica, la narrativa y en segundo lugar, por último, el drama. Esos son los de temas derivados, ¿verdad? Que se van como ramificando o se van separando del tema pues central. De tema enlazado, ¿verdad? Acá es cuando cada oración presenta una idea nueva, la cual sirve de tema para la siguiente oración, ¿verdad? Que se enlazan entre sí. Algunos de los errores que cometemos nosotros al momento de redactar, pues son tres, ¿verdad? El primero que sería la falta de claridad, usar términos complejos o imprecisos y no dejar muy claro el tema. Entonces dejamos con dudas a nuestro lector para así sea entendible. Entonces hay que tener cuidado con eso. También otro de los errores que cometemos son los vacíos. Realmente aquí es dejar una explicación inconclusa o plantear una que no logra ser coherente, ¿verdad? Pues con eso también hay que tener un poco de cuidado, que todo el texto sea coherente. Las redundancias. El repetir constantemente palabras o expresiones o ideas, ¿verdad? Puede volverse hasta muy cansado o muy pesado para para nuestros lectores. Entonces, por lo tanto, hay que tener cuidado en esas redundancias. Seguimos con el siguiente, que es el repaso acumulativo. Y entre ellos, pues tenemos la estructura narrativa. Y la estructura narrativa, pues, consta de dos, que consta de la estructura externa y la estructura interna. Esta estructura externa se refiere a la forma como vamos a ver cómo se presenta la obra, si es por capítulos, episodios, libros, ¿verdad? Y la estructura interna pues hace referencia al ordenar y distribuir los hechos narrados. Y en este caso pues tenemos en la narrativa existen cuatro. Y el primero pues es el marco situacional, que es la situación en la cual se está llevando a cabo eh, la obra, ¿verdad? En donde se está llevando el suceso. Dos, que es donde está la introducción, que se presenta a los principales personajes y se narra el acontecimiento inicial en que se origina el conflicto, ¿verdad? Posterior a eso, así es como se va desarrollando después el 3, que es el nudo o el conflicto, que es donde son los hechos que viven y realizan los personajes, ¿verdad? Constituyen el eje de la trama realmente. El desenlace o el final es la solución al conflicto y puesto en planteamiento y desarrollado en el nudo, ¿verdad? A eso es lo que se refiere la estructura narrativa. Tenemos el otro repaso que es el hiperónimo y hipónimo. La hiperonimia o la hiponimia son fenómenos semánticos que se relacionan con la jerarquización de los significados, es decir, con el hecho en el que el significado de una palabra esté incluido en el de otra, ¿verdad? Por ejemplo, en el hiperonimo nosotros podemos colocar la palabra flor y el hiponimo es la clasificación, por ejemplo, flor, ok, margarita, rosa, geranio, lirio, ¿verdad? Ya hacemos la clasificación de ello, entonces es cuando se incluye en otras, ¿verdad? Tenemos también nosotros la analogía, ¿verdad? Y es el término analogía pues proviene del griego semejanza y significa la relación o similitud o comparación existente entre dos cosas que son diferentes, ¿verdad? Como por ejemplo cuando decimos alas son a pájaros como piernas a humanos. Ambas cosas son tan importantes para los pájaros como para los seres humanos porque sin ellos pues los pájaros no pueden volar y sin las piernas nosotros no podemos caminar. También tenemos los referentes y conectores y realmente pues los referentes son las palabras o frases que dentro de un texto aluden a otras palabras o frases en otras oraciones en la misma oración, ¿verdad? Entre ellas recuérdense que tenemos tres tipos donde están las anáforas, las catáforas y la elipsis.
También nosotros ahí tenemos pues las conexiones léxicas también, ¿verdad? También tenemos pues a los referentes conectores, ¿verdad? A los conectores, perdón, ¿verdad? Y en los conectores, pues los conectores pueden utilizarse tanto en textos escritos u orales, ¿verdad? Claro que sí lo hacemos. Su principal función, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es conectar distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos completos. A eso es lo que se refiere, pues, los conectores. Bueno, con esto pues quedamos por terminado pues el repaso acumulativo, el repaso general, mejor dicho. Espero les haya servido. Cuídense mucho y nos seguimos escuchando. Que tengan una excelente semana.